nombre es Nacho Golfe y soy maestro y escritor de libros y cuentos infantiles y juveniles. Mi último libro publicado es Los Guardianes del Castillo, Aventura Submarina, de editorial Yun de Yuna, ilustrado por Isabel Pérez. Podéis ver aquí unas obras de arte que ha hecho la propia Isabel, y es que sin ella la magia no se traslada de la misma manera. ¿Por qué me encanta escribir álbumes infantiles? Pues primero porque creo que los niños deberían de tener la literatura como algo que se disfrute. Más que el objetivo de aprender, la literatura tiene que ser objetivo de entretener, de divertir, de desarrollar la imaginación. Por eso nacieron Los Guardianes del Castillo, que es la primera de las aventuras donde 4 niños van a un parque a jugar, se hacen amigos porque para ellos es súper fácil tener amigos y aparece un castillo nuevo. Cuando encuentran este castillo nuevo, con un poco de magia, van a trasladarse a un mundo lleno de imaginación donde un castillo les espera con un montón de salas llenas de juegos. Por eso este libro podremos jugar, cantar, bailar y disfrutar de contar libros en familia, en el colegio o con los amigos. Para mí este libro es muy especial. ¿Por qué? Porque es el primer libro que se ha podido leer mi hija. El primer libro escrito por mí que se ha podido leer mi hija, ¿no? Por eso, para mí, Los Guardianes del Castillo siempre va a ser algo muy especial. Pero, ¿cuál fue el primer libro que yo escribí? El Capitán Seymour. Este sí que va a ser para mí un tesoro recordado por siempre, y es porque me va a recordar a la familia. El Capitán Seymour vino por una casualidad que se dio en mi vida, y es que yo, como maestro, escribía las obras de teatro que mis alumnos representaban en el colegio. Un año debía de escribir una obra de teatro como otras, pero tenía un problema en casa, y es que mi abuela tenía Alzheimer. Ya llevaba muchos años desarrollando esta enfermedad y en ese momento tuvo que venir a vivir a mi casa con mis padres. Por eso lo teníamos todavía más presente. Esto es un homenaje a ella y a todos los superhéroes que están en nuestras casas, que son los abuelos y las abuelas. En esta historia, ¿qué tenemos? Un profesor de historia que empieza a perder la memoria, pero su nieto y los amigos, o un friki que se piensa que es un superhéroe, un rockero, una inventora con una máquina del tiempo, van a viajar a través de la historia y conocer personajes famosísimos, importantes, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Gutenberg o Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón, y además se van a meter en líos en grandes monumentos históricos como el Imperio Maya en el Chichén Itzá, la Gran Muralla China, bueno, y otros acontecimientos geniales. Bueno, pues aquí, en este libro, yo mezclo el texto, el cómic y la ilustración. Me encanta el cómic y me encanta la ilustración. Por eso, en todos mis libros aparecen ilustraciones y cómic. Por ejemplo, en el Capitán Seymour 2, Estrellas del Rock, la música va a cobrar importancia. Y además aquí quiero contaros una anécdota que hace realidad una premisa que yo tengo. Y es que los sueños, si se luchan, se pueden conseguir. Pues mira, yo de pequeñito tenía un sueño, como cualquier otro. Tenía un grupo de música que era mi primer grupo preferido, Seguridad Social. Pues ¿quién me iba a decir a mí que 20 años después iba a conocer al cantante de este grupo, José Manuel Casañ, que íbamos a colaborar juntos con asociaciones de Alzheimer y que además iba a hacer un cameo en mi libro? Aparece siendo un personaje y además nos hizo la canción rock El Capitán Seymour. Bueno, una anécdota que os dejo ahí por si me queréis conocer un poco más. Luego tendremos también el Capitán Seymour 3, donde aquí la diversión cobra sobre todo mucho protagonismo y tenemos una aventura a través de la historia súper divertida. Este libro me recuerda a mis alumnos, porque ellos son los que realmente me dan ideas cada día, porque mi clase está llena de Guardianes del Castillo, de Spider, de Capitán Seymour, de Remach, es decir, todos mis personajes van absorbiendo anécdotas y cosillas que estos niños y niñas me transmiten cada día. Yo soy un maestro, pero como me gusta decir, aprendo cada día de mis alumnos. Para seguir hablando de mí, me gustaría hacer un poquito de referencia al mundo del cómic, porque cuando me dicen cuáles han sido tus referentes, pues a mí no me da vergüenza decir que yo he leído un montón.
un montón de novela, un montón de libros, un montón de cuentos y un montón de cómic. El cómic es el noveno arte y parece ser que lo tenemos un poco arrinconado pensando en que los cómics son para frikis y que solo lo leen los que les gustan los superhéroes. Bueno, pues no pasa nada, a mí me gustan los cómics, soy maestro, tengo 3 carreras y leo cómics cada día. Por supuesto, he leído un montón de cómics de superhéroes y mi superhéroe preferido es Spider-Man y lo sigue siendo y no pasa nada por decirlo. Pero también puedo hablar que en los cómics tenemos cómics para las personas adultas que nos gusta la novela y nos gusta la lectura. Y además hoy en día que tenemos poco tiempo, los cómics vienen genial para tratar un montón de cosas. Novelas románticas, tenemos novelas gráficas históricas, bélicas, de aventuras, de ciencia ficción. Y por ejemplo quería hablaros de uno de mis referentes, es el gran Paco Roca, uno de los mejores ilustradores y contadores de historias a través del cómic que tiene España. Si conocéis al gran Paco Roca, también conoceréis seguro este pedazo de obra que para mí creo que es una de las más importantes que se ha cultivado aquí en España, y es Blaxa, de 10 canales y Guarnido, uno de los ilustradores que podríamos decir más espectaculares de Europa, no de España, de Europa, incluso del mundo. Así que aventuraros en el mundo del cómic. Luego, había una de las preguntas que en esta entrevista quería contestar y es ¿qué libro te hubiera gustado escribir si hubieras podido hacerlo? Pues mirad, a mí me encantaba leer de pequeñito Roald Dahl. Destacó su gran imaginación. Después disfruté muchísimo, un poco más mayor, con las aventuras del Señor de los Anillos del gran Tolkien. Pero cuando llegó a mis manos esta obra, dije, ¡oh, guau! Me hubiera gustado muchísimo, muchísimo escribirla, porque creo que todo el mundo sabemos de lo que estoy hablando. De Harry Potter, de J.K. Rowling. La imaginación, la magia, hay niños, hay amistad, tenemos un montón de aventuras, batallas. Es una obra que la podéis disfrutar tanto los niños como los jóvenes como los adultos. Creo que ojalá hubiera podido escribir Harry Potter. Siguiendo con la explicación de cómo es Nacho, el día a día, yo creo que soy una persona muy positiva. Creo que mi abuelo me dijo una vez que vivir con una sonrisa te hace la vida más fácil, y luego mis alumnos me demuestran que sonreír es gratis. Así que por eso la diversión está presente en todas mis historias. Y siempre con un poco de positivismo, pues todo sale un poquito mejor y podemos ir hacia adelante más fácil. Y en esta vida estamos para hacer cosas. A mí nace hacer cosas sí o sí cada día. Por eso cuando llegó el confinamiento, que a todos nos ha afectado, nos dejó encerrados en casa, yo me subía por las paredes. Y quería contaros pues una anécdota. Y es que, aunque estaba encerrado en casa con las 4 paredes, gracias hoy en día al mundo de internet, me pude poner en contacto con un profesor de universidad español que trabajaba en Hong Kong. Y él estaba encerrado también en una habitación en Hong Kong. Bueno, pues eso no nos impidió salir al mundo y crear una nueva aventura. Nacieron los Crazy Cars, una historia llena de cómic, manga, todo a color, con ilustraciones, con texto, con juego de cartas, con tablero, donde unos niños y unas personas más mayores son pilotos de coches con mucha imaginación, coches originalísimos, como un coche dinosaurio, una abuela inventora, se lanzan 1001 travesuras ya que se conduce a través de un videojuego. He hecho una fusión ahí de historias transgeneracional. La abuela es la mecánico, la mamá es la diseñadora, el ingeniero jefe, tenemos el padre, tenemos allí de todo, de todo, de todo. Y no es que nació un libro de los Crazy Cats, sino que nació otro, y nació otro, y así van a seguir estas aventuras que durante estos años continuaremos publicando. Y es que una vez pruebas el mundo de la escritura y de la literatura y sobre todo entras en contacto con los lectores, ya no puedes parar. Así que bueno, espero haberos explicado un poquito de qué es Nacho Golfe y todos estos libros de Capitán Zeimer, de Crazy Cat, que están editados por la editorial Salacantana, Los Guardianes del Castillo, por la editorial John de Yuna, y muchas más cosas que voy a publicar más adelante y que, pues nada, ya sabéis. Leer, que leer es buenísimo para todo, y como a mí siempre me gusta decir, nos vemos en los cómics, nos vemos en los libros.